y gracias a todas y todos ustedes por acudir a esta nueva convocatoria del Club de Lectura del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Como les decía, toca hoy analizar el amparo en revisión 163, diagonal 2018, más conocido como caso Gallos, Miren, me gustaría, en relación al contenido de la sentencia, hacer fundamentalmente 3 o 4 comentarios introductorios y luego abrir el debate o los comentarios o las observaciones que cada uno se sirva formular, que sin duda alguna serán de gran utilidad para todos. Ya estoy viendo aquí también el chat. Perfecto, buenísimo. A ver, en primer lugar, quisiera destacar el hecho de que todo surge de un planteamiento que hace llegar una ONG, por un lado, y una persona física que es el presidente de esta asociación civil, por otro. Es una organización de la sociedad civil que se dedica a promover precisamente las peleas de gallos. Es una comisión, así se llama, Comisión Mexicana, o se llama Comisión Mexicana de Promoción Gallística. Y entonces ellos vienen al juicio de amparo porque se reforma la legislación local en el estado de Veracruz a efecto de prohibir las peleas de gallos. Es una reforma del 10 de noviembre del 2016 a la Ley de Protección a los Animales para el estado de Veracruz, que es justamente desde donde estoy transmitiendo. Específicamente, la reforma modifica el artículo 28 en su fracción quinta para señalar que quedan prohibidos, porque son actos de crueldad y maltrato, la celebración de peleas entre animales, Entonces, ellos promueven el amparo, que llega obviamente por vía de amparo indirecto al conocimiento y a la competencia de un juzgado de distrito, y el juez de distrito les niega el amparo. Aquí viene el arranque, digamos, el inicio de la configuración argumentativa alrededor del tema. El argumento principal que da el juez de distrito, bueno, hay varios, pero digamos, en el que me quiero centrar para efectos de la sentencia del juzgado de distrito, es que esta prohibición llevada a cabo por el Poder Legislativo del Estado de Veracruz obedece a un mandato constitucional que el juzgado ubica en el artículo 4 de nuestra Carta Magna, en la parte que dice que hay que proteger el medio ambiente. Ustedes saben que en el artículo 4 constitucional está este mandato de protección medioambiental, y entonces el juzgado de distrito dice, como parte del medio ambiente están los animales también, y el hecho de proteger a los animales pues no es más que una derivación precisamente del mandato genérico de protección al medio ambiente. Inconforme con esta sentencia, la Comisión, la Comisión para la Promoción Mexicana para la Promoción Gallística van en recurso de revisión, y un tribunal colegiado circuito, que es al que de manera pues inicial le correspondería conocer del caso, lo envía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema está en la Corte y llega a la ponencia del señor ministro Arturo Saldívar, quien hace el correspondiente proyecto que luego es efectivamente aprobado por unanimidad de los 5 integrantes de la propia Suprema Corte. Ahora, ¿qué creo que es lo importante de la sentencia? Y es en lo que me gustaría concentrar la primera parte de la exposición, repito, para que luego, si ustedes no tienen inconveniente, pudiéramos abrir pues a comentarios, a observaciones y a aportaciones de parte de ustedes. En primer lugar, destacar que en criterio de quienes promovieron el amparo y luego el recurso de revisión, el Congreso de Veracruz sería incompetente para regular esta materia, porque ellos sostienen que en estas peleas de gallos, como ustedes saben, siempre hay cruce de apuestas, siempre se cruzan apuestas.
De hecho, un poco es el sentido, es el significado, ¿verdad? De esas, pues, digamos, de la organización de esos eventos. Y el argumento es que la regulación de juegos y apuestas es competencia del Congreso de la Unión, es competencia del Congreso de la Unión. Por tanto, estaría fuera del ámbito competencial de una entidad federativa, como en el caso el Estado de Veracruz. Frente a esto, la Suprema Corte hace una diferenciación muy importante que empata con esto que decíamos del argumento del juzgado de distrito. Y el argumento es el siguiente. Dice, no, en primer lugar, las apuestas en el contexto de las famosas peleas de gallos, vayan los palenques, etcétera, son contingentes, más no necesarias. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber peleas de gallos en donde no hay apuestas. Ciertamente, en algunas peleas de gallos hay apuestas. Bueno, esas apuestas sí son competencia de los poderes federales, es así. Pero aquí lo que está prohibiendo la ley local del Estado de Veracruz no tiene nada que ver con las apuestas, tiene que ver con las peleas de gallos. ¿De dónde le viene la competencia al Congreso del Estado de Veracruz? Dice la sentencia. Y aquí la Corte se aparta del argumento del juzgado de distrito porque dice, la prohibición de las peleas de gallos no es manifestación del derecho humano de protección al medio ambiente. No va por ahí. La protección, digamos, hay un ámbito de tutela, de protección constitucional indeterminado que hace que la competencia en la materia sea de carácter, esta es la palabra que usa, ojo, atención aquí porque aquí viene un concepto clave, es de carácter residual y por tanto el fundamento es el artículo 124 de la Constitución que dice que aquello que no esté expresamente, ojo, otorgado a los poderes federales corresponde a las entidades federativas, a las entidades federativas. Entonces, dado que no hay una atribución exclusiva para dictar legislación que proteja a los animales que sea del Congreso de la Unión, pues entonces a raíz o a la luz del 124, lo que se hace es reconocer que eso corresponde a las entidades federativas. Y por tanto, en primer lugar, la Corte reconoce esta competencia para haber reformado la ley de protección de animales para el Estado de Veracruz. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también es importante cuando la Corte para efectos competenciales se aparta del argumento del juzgado de distrito en el sentido de decir, no, esto no es medio ambiente, esto es otra cosa. Pues la Corte tiene el dilema argumentativo de decir, bueno, ¿y entonces qué es? ¿Qué estamos protegiendo aquí? Y lo que dice la Corte en la sentencia es que lo que se está protegiendo es a una sustantividad, no lo llama todavía un derecho, pero pues obviamente la sentencia se encamina hacia allá, a una sustantividad jurídica de los animales, o sea, los animales como objeto de protección. Y da un paso muy importante conforme va avanzando la sentencia, porque dice, esta posición jurídica, repito, que todavía no es calificada por la Corte como derecho, ¿sí? Simplemente hay un estatuto jurídico de protección de los animales frente a actos de crueldad, de maltrato, etcétera, puede incluso oponerse a ciertos derechos humanos. ¿Por qué? Porque la comisión recurrente había señalado, exacto, ahí está, animales sintientes, dice Figueroa, por ahí va, pero fíjense cómo lo plantea la Corte. La comisión recurrente había dicho, espérame, es que esta legislación de Veracruz afecta mi derecho al trabajo, porque yo vivo de esto, yo organizo estas peleas, yo gano dinero con ellas y me estás quitando mi forma de trabajar, me estás quitando la manera en la que pues yo genero algún ingreso, etcétera. En segundo lugar, dice, esto afecta el derecho a la cultura. Oye, ¿por qué el derecho a la cultura? Sí, pues porque el derecho a la cultura tiene una vertiente, tiene, digamos, una manifestación, tiene un área que se llama el derecho de participar en la vida cultural. Y aquí en Veracruz, las peleas de gallos forman parte de la cultura.
Entonces, si tú me estás prohibiendo esta manifestación de la cultura alrededor de las peleas de gallos, pues me estás violando el derecho a la cultura que está en el artículo 4 de la Constitución y también en diversos tratados internacionales y ha sido objeto de observaciones generales de comités de Naciones Unidas, etcétera. Y por último, dice, me estás violando el derecho a la no discriminación, a la igualdad y a la no discriminación. ¿Por qué? Porque prohibiste las peleas de gallos y no prohibiste las corridas de toros. No prohibiste las corridas de toros, porque precisamente en la propia reforma, en el artículo 2 de la ley local del Estado de Veracruz, dice, quedan excluidos de la aplicación de la presente ley los espectáculos de tauromaquia, las faenas camperas, las carreras de caballos, las actividades relacionadas con el deporte de la charrería, jaripeos, granjas cinegéticas, unidades de manejo ambiental y otras permitidas por la ley. Entonces, el argumento de ellos es, ¿cómo es posible que tú digas que no podemos organizar peleas de gallos porque los gallos sufren, porque hay que promover el bienestar animal, porque es un acto de crueldad? Y en cambio, estás excepcionando de manera expresa las corridas de toros, o sea, la tauromaquia. Entonces, en criterio de los accionantes y luego recurrentes, esto se estima discriminatorio. Se estima discriminatorio y entonces esto lo subrayo porque la Corte tiene que entrar precisamente al argumento de, bueno, ¿y qué pasa cuando este estatuto jurídico de los animales puede entrar en colisión con algunos derechos humanos, como estos que acabo de mencionar, el derecho al trabajo o la libertad de comercio, el derecho a la cultura en su vertiente de derecho de participación en la vida cultural y el derecho a la no discriminación? Y entonces, la Corte hace un interesante argumento en el sentido de decir, a ver, déjenme ver si puedo ver aquí el chat porque están poniendo unos comentarios muy interesantes. Bueno, ahorita lo veo. Entonces, lo que la Corte sostiene es que, en primer lugar, no puede formar parte del derecho a la cultura. Me voy primero por el derecho a la cultura y ahorita regreso con el derecho al trabajo. En materia de derecho a la cultura, la Corte dice, no puede formar parte de la cultura algo que lo que genera es crueldad, genera una tortura en contra de los animales. Y dice, el hecho de que, por ejemplo, porque ese era un argumento, ¿no? Dice, el hecho de que esto forme parte de una práctica que tiene mucho tiempo, que es una práctica ancestral, que se ha realizado durante muchos años desde la antigüedad, eso no quiere decir que tenga que seguir siendo tolerable, porque los ordenamientos constitucionales contemporáneos, pues también de alguna manera buscan remontar estas prácticas. O sea, lo que buscan es que estas prácticas no subsistan. No porque algo se haya hecho durante muchos años ya toma carta de validez frente a un ordenamiento constitucional en razón de una cierta cultura. Por ejemplo, pues todos sabemos que en México tenemos una cultura machista. Entonces, ni modo que digamos, no, pues es que tenemos una cultura machista. Entonces, los actos de violencia hacia las mujeres forman parte del derecho a la cultura del artículo 4. Pues no. Oye, es que en México hay una, entre comillas, cultura de gente que no paga sus impuestos. Hay muchísima gente que no paga sus impuestos. Entonces, vamos a adoptar como derecho a la cultura la defraudación fiscal. Pues no, evidentemente. Entonces, la Corte dice, tenemos que ver aquellas prácticas culturales que son compatibles o incompatibles con el modelo del Estado constitucional y democrático de derecho. Y ahí es donde entra el tema de los esto que apuntaban en el chat de la calidad de seres sintientes de los animales y la prohibición de aplicar actos de maltrato o crueldad. Por ahí viene el argumento. En cuanto a en cuanto a la libertad de trabajo, la propia Suprema Corte, empatando con este argumento, le dice a los recurrentes, bueno, es que usted se dedica a estas cuestiones, pero estas cuestiones están encaminadas directamente hacia
organizar encuentros que resultan letales para los gallos, porque también ellos decían, es que los gallos por naturaleza se pelean. Si tú los ves en la naturaleza, dos gallos machos, se van a pelear. Dice la corte, sí, pero ¿cuál es el asunto? Que en esta organización de palenques y de peleas de gallos, le ponen, ¿cómo se llama? Esto que le ponen en las patas, las navajas, le ponen unas navajas. Y entonces, ¿qué sucede con esas navajas? Que la capacidad de letalidad de la pelea de los gallos aumenta considerablemente, al grado que en pocos minutos uno de los gallos muere y el otro seguramente resulta muy lastimado, sale probablemente herido, ¿verdad? Y eso no puede considerarse que forma parte de tu derecho al trabajo. La Suprema Corte también, por último, con esto voy cerrando mi primera intervención y paso a escucharlos y a conocer sus puntos de vista sobre esto. La Suprema Corte luego desarrolla el test de proporcionalidad. Aquellos de ustedes, veo a varios que están aquí que son de maestría, otros que son incluso del doctorado, por ahí hay gente también conectada del doctorado, ahí está Gilberto Elizondo allá en Puerto Vallarta, por ahí está Emma Sofía también, bueno, en fin, varios, ¿no? Ahí está, en fin, José Ramón Buenfil, Manuel Moreno, varios, en fin, todos, los saludo a todos. Pero el punto es que la cuestión que desarrolla muy bien la Corte es el test de proporcionalidad con todos los pasos. Por eso yo decía, los que están en doctorado, maestría, pues ya saben cuáles son los pasos. Los que son de licenciatura, probablemente esto todavía no les suena, pero no se preocupen, ya lo aprenderán. En su momento lo van a ver con mucho detalle en sus cursos de argumentación. Pero acuérdense que el test de proporcionalidad en los pasos clásicos que fueron definidos por Robert Alexi tiene que ver, digamos, en primer lugar, con si la norma tiene o no apoyo en la Constitución, ¿no? Si tiene algún vínculo constitucional que permita que la norma sea creada, si la norma es idónea para proteger algún fin, valor o derecho de rango constitucional. El segundo paso es idoneidad. El tercer paso es necesidad, es decir, si la norma es el medio menos gravoso de entre todos los que sean igualmente eficaces para lograr el objetivo determinado en el primer punto. Y luego el cuarto paso, como saben, es proporcionalidad en sentido estricto, también ya denominado ponderación. La Corte lo que hace en la sentencia es corre el test y pues como ustedes saben llega a la conclusión de que la norma es válida, de que no es una norma desproporcionada, le da plena validez a la reforma de la Ley de Protección de Animales del Estado de Veracruz. Y al igual que, porque es de la misma ponencia y de hecho es del mismo secretario, al igual que la sentencia que también ya hemos platicado, que muchos de ustedes conocen del uso lúdico de cannabis, ¿no? La sentencia del caso marihuana, de la misma forma, aquí llevan a cabo la metodología del test de proporcionalidad. A mí me parece, por todo esto que les acabo de contar, que es una sentencia innovadora, es una sentencia muy buena y es una sentencia que nos pone, y este es un gran valor, frente al espejo de una sociedad que tiene prácticas históricas, a lo mejor hasta consolidadas en un número importante de ciudadanas y ciudadanos, que no podemos seguir tolerando. Esto es lo genial de esta sentencia, que dice, sí, esto lo habrán hecho durante cientos de años, durante a lo mejor miles de años, pero eso no quiere decir que lo sigamos tolerando. Y de esta manera pavimenta la, digamos, futura estructuración de un verdadero estatuto jurídico, incluso en términos de derechos humanos para los animales. Toda la discusión que se ha dado en otros países sobre derechos de los animales, a partir de esta sentencia creo que tiene que llegar y es una de las fronteras. Este domingo, ayer, precisamente domingo se los contaba a los alumnos del doctorado del Centro Carbonell, que ya va en su sexta generación y les estaba dando el curso de teoría del derecho enfocados a teoría de la justicia. Y les dije, miren, una de las grandes fronteras hoy día de la teoría del derecho y de la teoría de la justicia es pensar en el estatuto jurídico de aquellos seres que son seres sintientes, pero que no son seres humanos. O sea, los derechos humanos más allá de la especie, hacia otros derechos.
Y obviamente cuando planteamos estos temas, la gente dice, no, hombre, espérate, si no hemos podido asegurar que respeten a las mujeres, que respeten a los niños, que respeten a las personas con discapacidad, y tú ya quieres empezar a hablar de los derechos de los gatitos y de los perritos y de los delfines y de las ballenas. No, no, pues espérate, estamos a años luz. Yo creo que todo va junto, porque hay un principio de interdependencia, por un lado, y por otra parte, porque la forma de tratar a los animales no humanos nos define como sociedad. Es decir, no se trata solamente de ellos, se trata de responder a la pregunta de quiénes somos nosotros, de qué estamos dispuestos a tolerar en términos de crueldad hacia otras especies, en términos de maltrato. No podemos asumir una visión antropocéntrica de acuerdo con la cual nosotros somos los dueños del planeta, somos la única especie en el planeta, somos los únicos seres relevantes en el planeta. Eso no es cierto. Eso es los animales tienen sus hábitats también. Los animales sienten dolor, los animales experimentan sensaciones físicas, psíquicas, mantienen relaciones afectivas con sus semejantes, etcétera, y tienen que ser respetados. Y tienen que ser respetados por un sentido de dignidad moral de la propia especie humana, no como una cosa generosa o dadivosa o les vamos a dar chance a los animalitos que vivan con nosotros. No, es que también es su planeta, también es su planeta. Y nosotros no podemos, si queremos establecer una comunidad moral mínimamente reconocedora de la dignidad y de otros valores, no podemos seguir prodigando la crueldad y el maltrato que históricamente se les ha prodigado a los animales no humanos. Esto no se puede permitir y creo que la sentencia abona justamente en esa dirección. Y bueno, vean la frase que cita David Navarro en el chat, ¿verdad? Vean la frase, creo que da en el blanco David con esa frase de Gandhi, que no sé dónde está David, déjenme, porque fíjense que yo no sé, David, ¿dónde está David? A ver, mueve la mano, David, si estás por ahí, porque no te veo. ¿Dónde está David? O a lo mejor no tiene su cámara prendida, David Navarro. Ah, ya te vi, ya te vi. Oye, yo fíjate que esta frase, David, la he visto citada, pero de varios autores. Entonces, yo ya no sé quién sea el autor, ¿eh? Ahí tú dices que Mahatma Gandhi, pero no estoy seguro. Pero bueno, pues a lo mejor sí, no sé. De hecho, sí, doctor, es verdad lo que usted dice, ya que hay muchas frases que un cúmulo de autores suelen manejar en sus conferencias o en sus... Y algunas veces se les atribuye a unos, otras a otros. Me he encontrado así frases de Séneca que también se las atribuyen a Sócrates o a Platón incluso. Sí, así pasa. Es correcto. Sí pasa. Bueno, pues vamos a dar por bueno que fue Gandhi, pero la idea es lo importante. Y la idea es que, repito, el reconocimiento de un estatuto jurídico de protección a los animales no humanos nos define a nosotros como sociedad. Nos ayuda a pensar en quiénes somos, en cómo queremos vivir, en cómo queremos vivir. Ahí está la cuestión. Bueno, yo con esto cierro esta primera intervención y ya por ahí Alberto Espinosa nos está poniendo el primer envite. A ver, qué bárbaro, Alberto. Todavía no termino y Alberto ya está poniendo ahí, ¿verdad? Dice, a ver, aquí hay alguien que esté a favor de las peleas de gallos, ¿no? A ver, de una vez, a ver, contéstenle, Alberto, para que para no dejar, ¿verdad? Pueden hacerlo prendiendo su micrófono, seguramente se colapsará, y si no, pues en el chat pongan ahí sus comentarios, si es que hay alguien aquí a favor de las peleas. Ah, perdón. Vayan contestando lo de Alberto, pero déjenme les digo un último argumento. Se me olvidó lo de la igualdad y no discriminación. Igualdad y no discriminación. Se me estaba pasando, perdón. Ese fue el tercer elemento. La Suprema Corte dice que en efecto, la legislación del Estado de Veracruz se quedó corta. ¿Por qué? Porque si fuera congruente la legislación en el ánimo de cuidar el bienestar animal, pues también tenía que haber prohibido la tauromaquia, o sea, las corridas de toros, en eso sí. Pero dice la Corte que lo que no se puede es pretender que algo es apegado a la Constitución porque dejaron otra cosa que es igualmente contraria a la Constitución. Es decir, lo que la Corte resume en este punto es, uno,
Las peleas de gallos son inconstitucionales. 2, la tauromaquia también es inconstitucional, pero el hecho de que la hayan permitido en la ley, la tauromaquia no hace que sean constitucionales las peleas de gallos. No sé si me explico. Es decir, no podemos pretender la igualdad en la inconstitucionalidad, ¿no? Si dos cosas son inconstitucionales y solamente una de ellas está prohibida, no podemos decir, la otra está permitida. Entonces, pues que todo lo que sea inconstitucional se permita, porque si se permite una, pues se tiene que permitir todo. Pues si ya permiten que maten a los toros, pues ¿por qué no van a permitir que maten a los gallos? Entonces, la Corte dice, este no es un argumento sostenible, en esto no consiste la igualdad y la no discriminación, y por tanto no le da la razón a los recurrentes en este sentido, ¿de acuerdo? Esa es la cuestión. Efraín Valenzuela pregunta sobre la posibilidad de incorporar esto a nivel de legislativo federal, me imagino, ¿verdad, Efraín? Es Congreso de la Unión, yo supongo la pregunta, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Por ahí, Efraín, no sé si... Es que, pues ahí, de acuerdo con de acuerdo con el argumento de la Corte, yo diría que no, Efraín, por una razón. Fíjate, si la Corte le hubiera validado el argumento al juzgado de distrito, sí se podría. ¿Por qué? Porque el juzgado de distrito dijo, esto es una expresión del derecho al medio ambiente. Y la materia medioambiental, ustedes recuerdan que es concurrente. ¿Qué quiere decir que es concurrente? Que puede haber y legislación estatal en la materia. Entonces, si la materia es concurrente, ya no tienes que hacer referencia a cuestiones residuales. Entonces, si se hubiera sostenido el criterio del juzgado de distrito, estaríamos en esa posibilidad de Efraín. La Corte, por el contrario, dijo, no, esto es otra cosa. Y ahí sí, entonces, cuando remite a la competencia de las entidades federativas, pues como ustedes saben, eso excluye la competencia federal. ¿Por qué? Porque una competencia de Congreso de la Unión requiere que sea expresa en relación a las primeras fracciones del artículo 73 constitucional, que es donde se puede ver, o implícita, que es la última fracción del 73, pero cuando es implícita tiene que ser en relación a una de las facultades expresas. O sea, implícita no quiere decir que se saquen de la manga la competencia. Entonces, ahí estaría la cuestión de que ahorita en esos términos, Efraín, tal como lo argumentó la Corte, no se podría legislar en el tema a nivel federal, Pero bueno, obviamente, en fin, habría que buscarle, habría que incluso, pues en su caso, tal vez plantear una reforma constitucional, que ha habido muchas, al artículo 73, es el artículo más reformado de la Constitución, y tal vez esa sería la vía, pero en los términos de esta sentencia la respuesta sería no se puede por parte del Congreso de la Unión, por parte del Congreso de la Unión. David Rafael Saldívar y luego Uriel Jiménez, por favor. Adelante, Sí, David. doctor, buenas noches a todos, compañeros. Yo tengo una pequeña duda, doctor, en este sentido. Esta misma sentencia nos da la oportunidad o nos ventila para poder impedir que se sigan realizando la tauromaquia en cualquier lugar donde se practica. ¿Por qué? Porque nos está dando como bien usted lo dijo, ¿no? La sentencia, los argumentos, la ley se quedó corta en el sentido de que solamente prohíbe la pelea de gallos. Pero si vamos al sentido estricto y amplio de la norma, dice todo maltrato animal. Y sabemos perfectamente que el maltrato animal en la tauromaquia pues es la cumbre, ¿no? Del maltrato animal. Entonces, podemos obtener de esto que está la sentencia, de lo que habla la sentencia, podemos impedir o hacer algún argumento para que se haga la tauromaquia. Es mi pregunta, doctor. Pues es una gran pregunta, es una gran pregunta. Yo creo que es muy importante y un poco la idea de convocar a estos clubs, a estas sesiones, mejor dicho, del club de lectura, pues va en la dirección de poner a ustedes en contexto pronunciamientos de la Corte para que vean cómo se construye el argumento. Ahora, ¿por qué digo esto? Fíjate bien, David. Porque
Aquí lo que hubo fue una reforma de la ley estatal de Veracruz. Entonces, ¿cuál fue la medida que se tomó de prohibición de peleas de gallos? Fue una medida legislativa. Legislativa. Esto a su vez fue recurrido por vía del amparo. Y la Corte, pues lo que decide en esta sentencia, como ustedes saben, es validar la reforma legislativa. Ahora, lo que tú planteas, David, es pues usar estos argumentos para llegar a una prohibición semejante. Pero yo te diría, sin ley está difícil. O sea, podemos utilizar los argumentos, podemos utilizar las reformas de esta sentencia. El problema es que pues lo más normal es que este tipo de prohibiciones se hagan por vía del legislativo y que luego la Corte entre a dilucidar si la reforma legislativa es o no constitucional. Entonces yo te diría, pues se pueden usar los argumentos, pero sí sería importante en el ánimo, si fuera la decisión de prohibir la tauromaquia, con la cual yo estaría de acuerdo, que se prohíba. Yo de entrada digo, estoy de acuerdo, pero lo ideal sería una reforma legislativa primero, legislativa, esa sería la... Ok, y bueno, en ese sentido se puede, con estos argumentos, con esta sentencia, hasta como precedente lo podemos llegar a tomar, exigirle al legislativo que reforme en ese sentido. Sí, los argumentos serían completamente aplicables porque acuérdense que en la sentencia pues, está toda la reflexión sobre la protección frente a el maltrato, frente a la crueldad, el reconocimiento de una subjetividad como seres sintientes. Entonces yo te digo, en términos argumentativos sí, pero siempre recordando que el criterio de la Corte fue reaccionando frente a un cambio legislativo, legislativo. La Corte no puede legislar, la Corte no puede dictar prohibiciones, etcétera. Entonces, hay que ir siempre viendo el origen de todo esto y el alcance, ¿de acuerdo? Bueno, había levantado la mano luego Uriel Jiménez, luego Cristina, luego Ricardo, luego Abraham y luego José David, en ese orden. Uriel. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Es un placer escucharlo. Mi intervención va un tanto en el sentido del compañero que me antecedió, pero tal vez con un enfoque distinto, ¿no? Relacionado con lo último que dijo usted sobre la discriminación. Desde mi punto de vista, como lo planteó usted, yo digo, hay dos actividades que son inconstitucionales desde mi punto de vista, porque las dos tienen que ver con el maltrato a los animales. Entonces, sin embargo, una sí fue, digamos, una está prohibida y la otra no. Entonces, para mí sí como hay una especie de discriminación hacia un grupo, ¿no? Hacia un sector que sí fue discriminado porque la actividad a la que se dedican fue prohibida. Sin embargo, otra actividad que realiza otro sector de la sociedad que también es inconstitucional, pues esa sí está permitida. Entonces yo creo que sí hay una cuestión ahí de discriminación y sí coincido plenamente con lo que dijo el compañero que me antecedió en el sentido de que, bueno, pues pues tendría que ser una cuestión que también se tendría que legislar en ese sentido. Es todo, doctor. Sí, pero coincido en el argumento, Uriel, de que el legislador del Estado de Veracruz, pues se tuvo que haber expresado de manera congruente, o sea, que no había justificación para llevar a cabo esta diferenciación. En esto estoy de acuerdo. Pero la Corte creo que hizo bien en no calificar esto como un acto discriminatorio por omisión del legislador de no avanzar hacia la prohibición de las corridas de toros también, porque sería una discriminación en la inconstitucionalidad y eso es lo que no se puede, por supuesto. Luego venía en la lista Cristina. Cristina Daniels, adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Ay, doctor, a mí me dejó un poco intranquila esta sentencia, porque siempre que se usa este test de proporcionalidad, yo no puedo dejar de pensar que es el sentimiento o el sentir del juzgador y simplemente, pues,
encuentre argumentos pues para hacer lo que él quiere. Ahí va porque dice, por ejemplo, ahorita estamos hablando de las corridas de toros y porque eso dijo el juzgador, pero también los jaripeos, por ejemplo, es maltrato animal, incluso, bueno, los animales de circo, incluso las cuestiones estas de salto en caballo, cualquiera que implique que a los animalitos se les tenga tengan que aprender algo, pues implica un maltrato, vaya, no hay mucha otra cosa. Pero bueno, a mí lo que más me preocupó de esta es que, a ver, yo estoy contestando la pregunta que hicieron en contra de las peleas de gallos y también de la tauromaquia y de todo esto. Yo estoy de acuerdo con el juzgador, pero no encuentro exactamente y no encontré en la sentencia exactamente qué disposiciones constitucionales vulnera, porque los argumentos que usaban los galleros, la verdad es que son muy buenos, algunos pues, y tienen razón. Lo que no encontré es exactamente porque, a ver, el juzgador veracruzano dijo, es con base en el derecho al ambiente. Peor, se fue el derecho a la biodiversidad, muy mal. Entonces aquí estoy de acuerdo con el ministro, no, de ninguna manera es esa la protección, pero ¿qué está protegiendo? Yo entiendo que no debe haber crueldad contra los animales, eso está muy bien, pero hablando solamente, pues ahora sí que de manera muy dogmática, ¿no? Mientras no haya este cambio constitucional, los animalitos, creo yo, siguen siendo objetos, siguen siendo propiedad de alguien. Es como ahorita, si yo quiero interponer una denuncia porque alguien cortó un arbolito allá lejos, me van a decir, pero qué afectación, era tuyo el árbol, estaba en tu terreno. Es decir, son objetos. Y de momento me parece que los animalitos también. Por eso yo creo que sí sería necesario primero pues dar un brinco más grande, y si vamos a aceptar que estos seres sintientes tengan derecho, tendríamos que ver hasta dónde, porque vaya, los humanos me queda muy claro, ¿no? Tenemos derechos y obligaciones y podemos hacer valer nuestros derechos y así, los animalitos no. A lo mejor se podría hacer como pues un inimputable, ¿no? O no sé, pero crear una manera de poderlo valer, pero mientras no esté, yo la verdad es que sí estoy de acuerdo con esa sentencia, pero los fundamentos legales no me quedaron muy claros. No, ciertamente, gracias Cristina por tu comentario. Ciertamente es una sentencia que está, a ver, y saben que coincido absolutamente con el fondo de la sentencia, me gusta cómo se argumenta y todo, pero está amarrada con hilos, la sentencia. En eso tienes toda la razón, Cristina. Pero hay una parte... dice la sentencia, bueno, es que el argumento que ellos utilizan, los galleros, para intentar identificar una práctica cultural a partir de la cual se diera protección a las peleas de gallos, y la Corte le contesta lo siguiente. En este sentido, cualquier práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales no puede considerarse una expresión cultural amparada ni prima facie ni de manera definitiva por la Constitución. Es decir, más bien puede ser un argumento bueno o malo, cada quien lo juzgará como quiera, pero lo que hace la Corte es devolver la pelota al terreno contrario. Tú dices que se te está violando con esta prohibición el derecho a la cultura. Yo digo que tú no tienes una expresión cultural sustentada en la Constitución porque es expresión de crueldad y maltrato. Entonces te excluyo de que las peleas de animales sean parte del derecho a la cultura. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que te quedas sin, hace un argumento al revés. Fíjate, Cristina, cómo le da la vuelta a la Corte y hace un argumento al revés y dice, tú no tienes una base de derechos a partir de la cual puedas defenderte frente a la decisión que toma un poder legislativo democráticamente electo, ¿no? Son representantes populares, tomaron una decisión y no están vulnerándote nada, porque cuando tú dices que tienes derecho a la cultura de esto, pues no, porque no tienes derecho a hacerle daño a un ser sintiente, no tienes derecho a la crueldad. Entonces le da la vuelta. Ahora, esto estaría mejor tratado si hubiera una reforma constitucional que expresamente, como sucede, por ejemplo, en la Constitución local de la Ciudad de México,
diera protección jurídica a los animales no humanos, sin duda, pues yo estoy totalmente de acuerdo y ojalá que la impulsemos, pero esa fue la argumentación que dio la Corte en este caso. Bueno, ahora sigue, híjole, ya tengo tantas manos levantadas que ya no sé quién sigue, pero me parecía que seguía Ricardo Pérez Ibarra y si me brinqué a alguien, les pido una disculpa y me lo aclaran, pero mientras tanto, Ricardo, por favor. Doctor, un gustazo, como siempre, saludarlo. Buenas noches. Pues sí, bien, la situación es que en realidad ellos, la Asociación de Galleros, incluso evoca el artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y en efecto, este pacto dice que todo pueblo tiene derecho a la participación de la cultura. Sin embargo, vamos un poquito más allá. Este no es originario de México, eso se originó en China hace 2500 años y poco más o menos 1000 años en la India. Y en Roma se llevaba así como que, pues bueno, la pelea de gallos es para acrecentar valentía. Y ahí quiero hacerle un énfasis a los compañeros y a usted, doctor. Efectivamente, el ser humano en ocasiones actúa por impulsos. A veces somos un poco, yo diría, menos irracionales que los animalitos. Lamentablemente, esto se mueve a raíz de una serie de neurotransmisores, es decir, unos componentes que el cerebro tiene y que hacen del ser humano ser agresivo, el que estemos contentos, el que estemos en situaciones de depresión. Y justamente la tauromaquia, como la pelea de gallos, indudablemente influyen de una manera tremenda en el ser humano, porque podremos ver cómo fluye la adrenalina y el cortisol, que son dos hormonas que fabrica el cerebro, ante las apuestas que se cruzan clandestinas o legales, pero hay apuestas. Y ante el estoque del pobre toro en el ruedo, cuando el matador se va a fondo, tira el estoque y cae el toro vencido. Podemos ver cómo, de alguna manera, no, tal vez no sea el término adecuado, pero cómo brama prácticamente los asistentes porque ha caído el toro ante el estoque del matador o porque cayó el gallo contrario y bueno, pues ahí en ese encuentro gallero me llevo yo 100,000 pesos de un minuto a otro. Esto va mucho con la evolución del ser humano, doctor. Cuando el ser humano empieza a evolucionar su cerebro, empiezan a evolucionar ciertas maldades o ciertos prejuicios en el ser humano. Y esto da como consecuencia, bueno, pues que ya bien como lo apunta el doctor Gerardo Laviaga en su libro, muy interesante, por cierto, no sé si usted ya por ahí lo checó, que el derecho tiene que tener otra vertiente para poder en un futuro juzgar con un sentido más humanitario al ser humano. Hoy, por el simple hecho de que cometo alguna situación que infrinja la ley y que lamentablemente en una contienda el contrario pierda la vida, pues soy sentenciado, dependerá en qué circunstancias la perdió, si él era el provocador, yo fui el que me defendió, en fin. Pero finalmente aquí hay una hormona que se llama cortisol y que es una hormona que nos lleva a la agresividad extrema. Esta se forma en un elemento que está en el cerebro y que se llama amígdala. Entonces, eso es lo que sucede cuando estamos en la intensidad del juego y ya no voy a la pelea de gallo, le pongo un ejemplo más suavecito, pero no por fuera que sea más razonable. Los hinchas del fútbol, ¿no? Cómo se medio matan con los contrarios porque el equipo pierde o gana. El destrozo de los estadios que se ha dado precisamente por esta gente que llega a tal elementos y irracionalidad de matar a otro ser humano o provocar una estampida en la cual mueren otros seres humanos. Y bueno, ahí la circunstancia, como bien lo apuntaba la licenciada que me antecedió, hay buenos argumentos de los galleros para defender su situación, retomando lo de los gallos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista económico se pierde mucho dinero. Pierden 368.5 millones tan solo por la venta y compra de las navajas para los espolones. Y se pierde algo así como 7.200 millones de pesos en los alimentos. Pero también ellos argumentan otra situación. Si esto ya no se hace, entonces tiende a desaparecer el gallo. Entraría en una de las especies en cuestión de extinción. Situación en la que no estoy de acuerdo, porque se puede preservar a este animalito sin necesidad de llevarlo a que se mate con otro animalito. Pero ahí, si hacemos este análisis a profundidad, el único ser racional que puede evitar esto es el ser humano. Y lamentablemente, el mayor depredador del planeta
y del ser humano por el ser humano es el ser humano. Gracias. Gracias, Ricardo. Lo dijo ya Hobbes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El hombre, lobo del hombre. Ahí está, la visión hobbesiana de la antropología. Bueno, ¿quién seguía? Me parece que Abraham Abelardo, pero no estoy seguro. Si quieres, Abraham, dale y si alguien iba antes, pues una disculpa. Voy dando la palabra conforme más o menos los vi. Adelante, Abraham. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Pues bueno, es una sentencia desde mi punto de vista bastante buena. Es un trabajo para mí bueno también desde el inicio del juzgado séptimo de distrito de circuito de Veracruz, debido a que en su mayoría, desde un punto de vista particular, contestan a cada uno de los actos reclamados de los quejosos de gran manera, con buenos argumentos, y bueno, después se sustentan muy bien por la Suprema Corte de Justicia, por la ponencia del ministro Saldívar. Sin embargo, el único punto que considero que tal vez el juzgado de distrito fue a lo mejor, ¿cómo lo puedo expresar? De un modo preferencial, es sí en el derecho a la igualdad y no discriminación, debido a que los quejosos establecen que los artículos impugnados tienen como base y queja que estos que se les otorgan a las peleas de gallos un trato diferenciado, pues carecen de justificación en relación con otras actividades que implican la muerte o maltrato de animales, ¿no? Como son los espectáculos de tauromaquia, faenas camperas, carreras de caballos, etcétera. A lo que el juzgado le contesta que, bueno, están infundados debido a que no se advierte una transgresión a este derecho fundamental, debido a que la prohibición de efectuar peleas de animales es de carácter general y no se limita a las peleas de gallos. Y posteriormente dice una frase que se me quedó muy grabada, que dice que si bien es cierto que quedan excluidas de la aplicación de la reforma de la Ley de Protección a Animales, varios espectáculos como las tauromaquias, etcétera, a estas se les perdonan porque hay un elemento humano y se requiere la destreza humana para la participación y brillo del espectáculo, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí a mí sí me genera la duda que, bueno, después la Suprema Corte de Justicia sí le contesta al juzgado que ahí ellos están juzgando con un error, porque no se trata de que, porque si brilla un humano, entonces sí puedes matar al animal, pero si no participa en la pelea entre animales, entonces sí es justo, ¿no? Entonces el test de proporcionalidad ahí tal vez del juzgado no fue, desde mi punto de vista, justo. Pero bueno, aquí mi pregunta es, la resolución de la Suprema Corte de Justicia me parece excelente, pero me gustaría conocer su punto de vista, doctor. ¿Qué opina si en diversos juzgados de distrito sí opinan que mientras tenga el acto humano, es válido, por así decirlo, ¿no? Pero mientras no, pues en dado caso no. Y la Suprema se lo dice muy bien. En las peleas de gallos igual participa el humano en todo momento, desde que seleccionan al huevo, desde que le ponen la navaja, etcétera, ¿no? Tal vez no en la pelea, pero sí todo un procedimiento. Entonces me pareció ese punto muy, muy importante, y al igual que Ricardo, rescato la parte económica. Eso es algo que tal vez ya en la contestación de la Suprema no se vio tanto a fondo, debido a que ellos tampoco comprobaron, ¿no? Que decían que son 368 millones de pesos los ingresos de ventas anuales en navajas y 7,000 millones en alimentos de gallos, ¿no? Entonces, en esa parte a lo mejor en la sentencia ya no profundizaron tanto, debido a que tampoco los quejosos comprobaron, ¿no? O sea, simplemente fue un decir por parte de ellos que esos eran los ingresos, pero no hay una fuente. Pero aquí, bueno, para no desviarme del tema, mi pregunta era esa, o sea, ¿cuál es la opinión cuando un juzgado de distrito te dice, ok, no puedes, debido a que es una pelea entre animales, hay apuestas, pero sí te juzgo con que si hay un humano de por medio, ahí prácticamente tiene cierto límite de validez? Es eso nada más. Yo creo en esto, Abraham, dos cosas. La primera es que entiendo que el criterio de la Corte se orienta en el sentido de decir, estos son actos de crueldad, son actos de maltrato. Y en ese sentido está prohibido y debería de extenderse el argumento, si así lo disponen, por supuesto, los legisladores, a prohibir corridas de toro, etcétera. Y creo, Abraham, que en la sentencia, entiendo que te referías a la del juzgado de distrito, pero la de la Corte ya no valida ese argumento de que participa el ser humano, no participa el ser humano. Creo que eso ya queda en un lugar secundario. Ahora, empato con un comentario que haces, Abraham, para dilucidar el tema que plantea en el chat antes de seguir pasando la palabra
que lo plantea Fernanda Gómez García, que no la estoy viendo con la cámara prendida, a lo mejor está apagada la cámara Fernanda, me parece, no sé si estás por ahí Fernanda, pero Fernanda nos plantea el tema de qué argumentos daríamos si estuviéramos de la parte en la defensa de la asociación gallística, que también Armando Acosta dice, no, pues está buena esa pregunta. Pues ahí les va mi sugerencia. En primer lugar, hubieras acreditado todo el tema económico que dices que comportan las peleas de gallos, porque la Corte lo desecha de un plumazo cuando dice, es que tú lo manifiestas, pero no lo pruebas. Entonces, ojo con eso. Cada afirmación que tú hagas en una demanda tiene que ir soportada por material probatorio. Tú no puedes arrojar esa reflexión probatoria al tribunal para decir, oye, pues es que yo leí en Wikipedia, ¿verdad? O vi por ahí, o el típico que a veces pasa en las clases, ¿no? Digo, con todo respeto para mis queridísimos alumnos y alumnas, pero de repente hay gente que en la clase dice, no, es que yo leí no sé en dónde, no sé cuándo, no sé ni en qué lugar, no me acuerdo de nada, pero en algún lugar leí que alguien dijo tal cosa, ¿verdad? Bueno, en fin, en una clase, en fin, se permite, etcétera, pero si eso lo hacen en una demanda, pues les van a dar un coscorrón, como la Corte lo acaba de hacer aquí muy claramente. Entonces, para contestar la pregunta de Fernanda y también saludando a Armando Acosta, que por ahí anda, les diría, pues lo primero es trabajar bien el tema probatorio. Y luego yo creo que también es muy importante en este tipo de litigios, digamos, poniéndome del otro lado, aunque no es el lado con el cual yo simpatizo en lo personal, pero bueno, haciendo el trabajo de abogado. Del otro lado, yo saben qué hubiera hecho, no hubiera promovido una demanda de amparo, hubiera promovido 600 demandas de amparo. Y entonces el Poder Judicial también hubiera tenido pues que responder de otra manera y ahí sí se hubiera visto un verdadero clamor popular. Digo, uno pensaría, no, pero es que, ¿qué más da? Aunque fueran 100,000, si no tienen la razón, no tienen la razón. Sí, en términos jurídico-formales así es, pero en términos de efectividad argumentativa, sí tiene un peso diferente si te llega un amparo a que te lleguen 600, ¿no? Entonces, esas serían mis dos sugerencias para contestarle a Fernanda, que tiene su cámara sin funcionar, y también a Armando. Bueno, me pareció que seguía, pero igual me equivoco, Alberto Espinosa. No sé si seguía Alberto o no, pero bueno, adelante, Alberto. Bueno, creo que, primero, buenas noches. Gracias por esta clase, intercambio de ideas. Soy, acabo de terminar la maestría Amparo 6 y en la primera clase que tuve con usted, acaba usted de exponer, ya lo dijo la Corte, este tema. No sé si recuerde que lo platicamos. Creo que voy a hacer, no sé cuántos seamos con otra perspectiva respecto a esto. Considero que hay cosas malas, que sí es como desde el punto de vista como litigante. Lo relevante de la competencia, que es materia local, creo que sí fue falta de pruebas. He acudido a peleas de gallos desde hace más de 40 años. A los 5 años empecé a acudir a peleas de gallos y nunca he visto una pelea de gallo que no haya apuesta. No lo demostraron los quejosos. Creo que es materia para poder pasarlo a los estados, que cambia la tesitura y las situaciones políticas para poder legislar en ese aspecto. Si desaparecen las peleas de gallos, va a desaparecer la raza, y además tantas razas de gallos es producto de la competencia que se ha originado. Y así como se ha originado una competencia entre los humanos en fútbol, en básquetbol, en béisbol, donde hasta ha habido paros cardíacos de personas, pues aquí también ha sido toda una ciencia la producción de las nuevas razas de gallos. Desde ese punto de vista, ¿es natural que los gallos pelean hasta morir? Sí, y así como los leones y como es que es por conservar la especie y así que conservar, pelean por conservar y ser el que se reproduzca. Eso es lo que se ha venido desarrollando y es lo que se va estimulando la producción de las razas de gallos. Hoy
existen infinidad, no podría decir un número concretamente porque cada raza tiene sus divisiones. Entonces, esa parte. Y hay una parte que yo digo, aquí hemos participado con ese grupo de personas desde hace mucho tiempo, y me dicen algo y preguntan algo, oye, ¿cómo es que la Suprema Corte se preocupa por el sufrimiento de unos animales que sí sienten, que sí es. Y el feto, cuando están realizando el aborto, también siente, se mueve, se trata de ocultar, sangra, y ese sí permiten legislaron para que sea permitido el aborto. Son contradicciones. Y lo que decía alguien, muchos legisladores, políticos, acuden frecuentemente a las corridas de toros y a esas no las tocan. Y desde hace mucho tiempo, parte de ir a las corridas de toros es como un estatus social, un estatus político, artistas, ese tipo de situaciones que de manera inconsciente, y en Veracruz es mucho, o sea, ve a los gobernadores, a los diputados, a todos ellos que fue el Estado, en los cuales, pues en las gradas, están ahí. Es materia de probar. ¿Qué pasaría y a qué se dedicarían y cuál sería su actividad? No de los grandes productores de gallos. Hay ranchos como las Trojes que llegan a producir 20,000 animales anuales por temporada. Los ranchos más pequeños ya que se dedican a eso producen entre 3 y 5,000 machos anualmente. Inclusive ya la inseminación ya es artificial, porque vienen creando ese tipo de situaciones, y que fue todo eso que no aportó la asociación. ¿A qué se van a dedicar? ¿Cuál será la actividad de todos esos jóvenes, adultos, que hoy su actividad física, de que se levantan todos los días, es por atender a esos animales? Estoy visto desde el punto de vista de dos partes, como un litigante que va a defender, y en su momento defendería a los galleros, y como una persona que me sembraron la idea de las peleas de gallos a los 5 años de edad, regalándome un gallo y 2 gallinas. Y que esa parte sí la contemplo, que es un sufrimiento, pero el gallo también moriría, y se mueren peleando durante horas, durante varias horas, para que hasta uno desaparezca al otro y queda el otro también muerto. Lo que hace con la navaja es que se hace más rápido y ha evolucionado, aunque hay una cosa que se llama, el gallo cuando pica en materia de gallística no se llama picar, se llama morder. El primer gallo de pelea mordía, sujetaba y ahí empezaba a patear. Han venido evolucionando para que el nuevo gallo no muerde. Otra cosa, los gallos son zurdos, casi todos los gallos son zurdos, son de pie zurda. Tiran, su pie izquierda la van tirando así como tira un boxeador, como tira un futbolista, como tira cualquier deportista. Lo han ido preparando y tienen entrenamientos y tiene toda una situación, se llama postura, el entrenamiento previo a las peleas. Es cierto, sí hay una parte pues, varios compañeros han dicho varias palabras, como nos emocionamos cuando gana una pelea Julio César Chávez, en su momento, ahorita el Canelo Álvarez, pues entonces vamos a prohibir, porque está sufriendo otra persona, O sea, uno gana y otro pierde, y el perdido varios van muertos, pero todos modos terminan muy golpeados. Esa es la parte que como que dices, oye, pues sí, no hay un trato igual, nada más está contra los galleros. Y fue en Veracruz para la foto. Creo que sí es un poquito muy largo cada argumento que bueno, he ido apuntando, pero resumiendo desaparecería los animales porque son producidos especialmente para eso y ya los han evolucionado para eso. El gallo va a morir, moriría hasta desaparecer el otro porque así es en la naturaleza. Tiene que matar al otro para poder vivir y reproducirse.
Las apuestas se dan en el 100% y es un tipo de competencia a través de un medio, en lugar de ser físicamente directamente, y la diferencia con todos los demás apuestas, con todas las demás actividades, que nada más fueron contra los gallos, compañeros. Y lo último, que eso sí lo sacó una persona que no tiene ni la primaria terminada y que está en contra del aborto a morir. Él cree, según como un amigo mío, que dice, oye, ¿por qué el aborto sí y los gallos no? Y bueno, terminé yo con eso, doctor. Creo que sí es a lo mejor mi formación y con quien convivo mucho es somos irracionales a la luz de muchas personas, pero para nosotros es irracional pues que aborten las mujeres, en salvo casos de violación, pero ese otro tipo de situaciones sí nos hace completamente irracionales aparte. Y bueno, sería todo por mi parte. Gracias, Alberto. Bueno, en primer lugar, felicidades que ya acabaste la maestría. Enhorabuena por haber llegado a esa culminación. Y en segundo lugar, a mí me parece que la comparación entre prohibir peleas de gallos y abortos está muy forzada. Argumentativamente me parece que está demasiado exagerada esa comparación. Me parece que son dos debates que podemos tener desde puntos de vista diferentes, podemos sostener ópticas divergentes, pero mezclar los dos argumentos sí me parece que estamos en dos universos diferentes. Pero bueno, ahí está la cuestión. Segundo, en relación, y ya por ahí se mencionó, en relación al tema que tú planteas de, bueno, ¿y todos estos jóvenes a qué se van a dedicar? Que se levantan con la ilusión de ir y no sé qué. Pues es que eso en el contexto del debate de la Corte no fue demostrado. Todo eso se tuvo que haber trabajado mejor. Por ahí alguien preguntaba, ¿y se puede volver a plantear? Claro, se puede volver a plantear cuando haya un acto de aplicación. Acuérdense que estas también son normas, digamos, heteroaplicativas, y a partir de un acto de aplicación se puede volver a plantear. Yo ahí les diría, pues hagan bien su trabajo probatorio, construyan bien su argumentación en ese sentido. Y sí, me acuerdo que tú y yo ya lo habíamos conversado y debatido en la clase de la maestría que les di, y parece que no nos hemos movido, ni tú, Alberto, ni yo nos hemos movido de las posturas que en ese momento teníamos, y bueno, pues hoy lo hacemos a la luz de esta discusión a la que nos convoca la decisión de la Corte. Y yo en esto también, Alberto, te invitaría, siempre es bueno intentar ponerse de pronto en los zapatos del otro. Ayer precisamente en la clase del doctorado hablábamos de temas de género y yo, pues la verdad es que es una área temática en la que tengo posturas muy avanzadas, probablemente fuera de este tiempo, o por lo menos fuera de este país, y hubo una reacción también de algunos alumnos que dijeron, no, pero esto de acciones afirmativas en favor de las mujeres, políticas públicas, etcétera, es demasiado. Las mujeres, entonces ya todo van a ser las mujeres, no sé qué. Y yo les contaba que para mí también ha sido difícil transitar en lo biográfico hacia esas posturas. O sea, si yo les digo, no puedo quitarles ahorita el tiempo con eso, pero les puedo contar muchas anécdotas de conversaciones en la mesa familiar con mis abuelos, con mis padres, pues que no solamente no entendían los temas de género, sino que eran completamente opuestos, completamente opuestos. Y yo hice el esfuerzo de transitar, estudiando, analizando, poniéndome los zapatos pues de una realidad que a mí como hombre tampoco me toca vivir. Y sin embargo, hoy abandero las causas de la igualdad de género, hoy abandero las causas en contra de la violencia hacia las mujeres, etcétera, no porque yo lo haya vivido, sino porque entiendo que es algo en lo que uno tiene que tomar partido y uno no puede mantenerse neutral. Si nos mantenemos neutrales, como ya se dijo en el debate sudafricano, estamos del lado del opresor. Y me parece, te invito, Alberto, para no extender más esta conversación, porque hay 8 manos levantadas, me parece que yo te invitaría con todo respeto a que tú hicieras ese esfuerzo también. Haz ese esfuerzo. Ponte del lado de los otros, ponte del lado de los seres sintientes, ponte del lado del maltrato animal. Y no tiene nada que ver tampoco que digas, es que ellos naturalmente se matan. La Suprema Corte no tiene que dilucidar, ni el ordenamiento jurídico se tiene que meter en criterios de selección natural. Si en el orden de la naturaleza una raza está dirigida a la extinción, se tiene que extinguir, como se extinguieron en su momento los neandertales, que ya no están en el planeta, o los dinosaurios.
Ahí la Corte no tiene nada que decir, pero nosotros lo que no podemos es agregar por voluntad del ser humano a través, como lo dice la sentencia de las navajas, ese plus de crueldad, ese plus de letalidad. Ahí es donde creo que no estamos jugando un buen papel. Pero bueno, esa es mi opinión. Manuel Moreno, por favor, adelante. Gracias, doctor. Gracias. Saludos a todos. A mí nada más me gustaría ahondar un poquito sobre el aspecto de la discriminación. Yo creo que la discriminación no puede ser invocada por quien actúa incorrectamente, bajo el argumento que a otro se le permite actuar en forma incorrecta y a él no. La discriminación debe partir de la premisa que se excluya a alguien que pretende acceder a un derecho, a un valor, a algo legítimo, ¿no? Yo pienso que esa parte de la discriminación, ese razonamiento fue muy adecuado. Yo no estoy de acuerdo en las peleas de gallos, son cuestiones que yo creo que, pues, con todo respeto para quienes sí las apoyan, pero ni las de gallos, ni las de perros, ¿sí? Que ahí pues no hay navajas ni nada, pero son terribles. Digo, yo nada más he visto la de la película de Amores Perros, pero fuera de ahí, pues aún así se ven muy crueles, ¿no? Las corridas de toros, pues bueno, ahí se tocan fibras muy sensibles, tradiciones y todo, pero no deja de ser desde las banderillas, desde pues el estoque final que le dan a los toros, pero también hay una parte, digo, todos estos espectáculos que nos recuerdan al Coliseo Romano, ¿sí? Nada más que pues, ahí eran hombres, no van a desaparecer, o sea, se van a ir a la frontera del otro estado, y si el otro estado le interesa obtener ingresos económicos generados por los espectáculos, que son bastante considerables, pues lo van a coger, ¿no? Sin embargo, yo tengo, hay que ver también la parte de esos animales que se sacrifican para alimentación. Y no digo que nos volvamos todos vegetarianos y ya no se coman carne, ¿no? Sino hay que ver en los rastros. Hay cerdos que los matan a golpes. Las reses ya saben que están matando a ellos. ¿Cómo los matan? Los que preparan los pollos al carbón, etcétera, pues les truenan el cuello, ¿no? Entonces, y ve uno por otro lado, como si el compañero, bueno, se les permite luchar en un ámbito de edad, a diferencia de cuando matan un pollo rompiéndole el pescuezo, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho, ¿no? Yo creo que para menguar ese sufrimiento animal, ¿no? Inclusive se dice que los animales que son sacrificados de manera por demás cruel en los rastros, liberan toxinas que finalmente son dañinas para los seres humanos, por lo mismo, ¿no? Es mi comentario, doctor, le agradezco su atención. Gracias, Manuel. Nos quedan, nada más para los que siguen, ahorita les doy la palabra a los que siguen, nos quedan, les recuerdo, 19 minutos, así que lo más breve posible. Gallardo Orozco, por favor. Sí, buenas noches. Yo iba a comentar en respecto a lo que comentaba la compañera Cristina, me parece que se llamaba, en cuestión de que claramente hay algunas actividades, ¿no?, que conllevan el uso y espectáculo también por parte de animales. Sin embargo, bueno, por ejemplo, en mi caso, mi familia ha practicado desde hace años lo que es la equitación, ¿no? Y bueno, por lo menos, digo, no dudo quien lo haga, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los practicantes de esta actividad son gente que cuida completa y a más no poder, ¿no? Completamente y a más no poder a sus caballos, ¿no?
¿Por qué? Bueno, obviamente por distintas razones, ¿no? Por la raza, que aquello y el otro, pero bueno, de manera general, o sea, generalmente tienen un muy buen trato, ¿no? Un muy buen nivel. Indudablemente viven mejor que muchísimas personas, ¿no? En el mundo, y se alimentan y demás, ¿no? O sea, digo, no es necesario, ni siquiera ni conlleva forzosamente algún tipo de acción o de violencia hacia los caballos, ¿no? Entonces digo, a mí me parece que todas las, o bueno, algunas actividades, ¿no? Que involucren animales podrían seguirse practicando siempre y cuando busquemos la manera de lograr hacer esto sin la necesidad de dañar a los animales, ¿no? Como, bueno, si es el caso, ¿no? De las peleas de gallos, de la tauromaquia y, bueno, otras actividades, ¿no? Que sí es completamente en relación al daño que se le puede hacer al animal, ¿no? Y, bueno, otro punto es en relación a lo que comentaba la compañera en caso de estar en la postura a favor de las peleas de gallos, yo sí consideraría eso de cuánto trabajo y cuánta economía se estaría perdiendo, pero en números físicos y reales, ¿no? Que también tal vez se hubiera unido o también presentara una demanda ¿cómo se llama? Las industrias, ¿no? O estas grandes empresas que se dedican al procesamiento de comida, ¿no? O de crianza de estos animales, ¿no? Y bueno, en un tercer aspecto, yo creo que sí involucraría la cuestión de derecho ambiental, pero yo creo que habría que especificarlo bien, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente al generar en esta industria muchísima cantidad de gallos, ¿no? Y demás, también estamos vulnerando el medio ambiente, ¿no? ¿Esto por qué? Porque, bueno, todas las heces de todos los animales, incluyéndonos a nosotros, ¿no? También generamos cierta cantidad de CO2, ¿no? Lo cual, de hecho, la industria, si no mal recuerdo, es la industria de la carne de bovina, ¿no? Y demás. Es la segunda industria que más genera emisiones de CO2 al ambiente, ¿no? Pues bueno, yo creo que sería cuestión más de regular todos estos aspectos, ¿no? Tal vez no prohibirlos por ese motivo, pero sí que existiera cierta regulación. Correcto, gracias. ¿Eres Álvaro? Es que no veo completo tu nombre. Álvaro, sí, disculpe, es que para otras clases tengo que tener así mi nombre, Álvaro. Oye, yo creo que probablemente estás dando en el blanco de la discusión. El corazón de la discusión debe ser que lo que no podemos hacer o pensar compatible con la Constitución son los actos de crueldad y maltrato. Eso no quiere decir que eliminemos cualquier forma de contacto entre humanos y no humanos, como el caso de la equitación que tú citas. Lo que creo que la sentencia nos convoca a pensar es cómo evitar el maltrato, pero son dos cosas diferentes. Si ese maltrato no existe, pues no tenemos por qué separar a las especies. Hay especies que han vivido con nosotros miles de años, domesticadas y que pueden ser respetadas, que pueden tener incluso algunos elementos de felicidad. Los que tengan un perro de mascota saben lo contento que se pone el perro cuando uno llega a la casa, ¿no? Cuando lo ve a uno. No sé si en los caballos sucede lo mismo, pues tú lo sabes mejor que nadie, Álvaro, pero tú propones el tema clave que es la crueldad del maltrato. Ahí estaría la cuestión. José David Torres, por favor, adelante. ¿Estás por ahí? Hola, doctor, buenas noches a todos, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Adelante, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Doctor, mire, bueno, me gusta la sentencia. Se plantea correctamente, hacen buenos argumentos, considero yo, la asociación, pero me hubiera gustado a mí que hubiera desde la ciudadanía de la ley, pero por no excluir el tema de la tauromaquia, es decir, el hecho de que la propia ley sí proteja a los gallos, pero no proteja a los toros. No sé si me explico. Sí, sí, ese es un tema. Está en la sentencia, José David, en la parte final, seguramente lo viste, ahí está en la sentencia.
pero yo creo, es que también nos tenemos que ubicar en qué se le pide a la Corte que diga. Y a lo mejor ese reclamo tal vez vaya mejor dirigido al legislador en su caso. O sea, ¿por qué el legislador mantuvo la tauromaquia cuando a lo mejor no era correcto? Pero ciertamente es un tema que ahí aparece. Jorge Nolasco, por favor, adelante. Buenas noches a todos, doctor, compañeros. Primero, sí, yo estoy en contra de las peleas de gallos, de las peleas de perros, que también como mi compañero el doctorado solamente he visto en la película Amores Perros, de la tauromaquia, etcétera. Pero quiero hacer referencia aquí a algo que usted nos comentó en la primera clase del doctorado, que es la parte de la dogmática jurídica. Es decir, desde qué punto estamos viendo esta sentencia. En la página 37 de la versión de la Corte que yo tengo, la Corte dice que no hay ninguna disposición en la Constitución de la que pueda desprenderse que el legislador está constitucionalmente obligado a dictar normas que protejan a los animales de los malos tratos. ¿Qué quiere decir esto? Que las expresiones muy válidas, me parece, de varios compañeros, de que debería ser inconstitucional tanto las peleas de gallos como las corridas de toros, no tiene un sustento en el texto de nuestra Constitución en la actualidad. Es decir, el legislador puede, como una facultad potestativa, puede dictar normas que restringan estas prácticas, pero no se desprende en el texto de la Constitución que deban hacerlo, o sea, que estén obligados a realizarlo. Y esto me parece importante porque justamente caemos en toda esta situación ya de filosofía política, en donde valoramos si consideramos que las normas son adecuadas de acuerdo a nuestra propia axiología de valores, etcétera. Finalmente, y atendiendo a la brevedad para permitir el espacio a otros compañeros, quiero compartir aquí como qué pudieran hacer los que están en gallos. Vamos a darle armas a los que yo no quisiera apoyar. Pero aquí en Cancún ocurrió una situación curiosa cuando los ambientalistas trataron de detener el desarrollo en una zona más o menos protegida, que es el malecón Tajamar. Hasta que a alguien, me parece de manera muy brillante, se le ocurrió involucrar a los niños y promovió un amparo en nombre de varios menores de edad para proteger esta área. El amparo fue valioso en cuanto a la estrategia, pero deficiente en cuanto al planteamiento. Pero ¿qué sucede? Que al haber sido promovido por menores de edad, tuvo que entrar, en este caso, la suplencia de la queja. Y cuando entra la suplencia de la queja, todos los argumentos que puedan encontrar a favor, los va a encontrar justamente desde el punto de vista el juzgador, sin necesidad de que sea un brillante abogado, que me parece que los abogados que presentaron este amparo sí son suficientemente brillantes, digamos que hasta pudieran convencernos con su primera argumentación, la cual definitivamente se echa para abajo. Entonces, ahora sí que dándole armas a los que piensan diferente, creo que esa pudiera ser una estrategia jurídica. Gracias a todos. Gracias Jorge por esta participación. Un saludo hasta Cancún y nada más decir esto. En efecto, me hace mucho sentido el apunte y es un apunte valiosísimo de distinguir, digamos, una obligación legislativa de proteger un bien jurídico que mientras no tenga rango constitucional expreso, pues es difícil de configurar, de definir, y otra cosa, la posibilidad de que esto se haga y que la Corte no lo estime inconstitucional. Sin embargo, también hay que recordar esto, ya lo había dicho en referencia a la intervención, creo que de Abraham. Hay que recordar que lo que sucede es que el legislador es el que decide modificar la ley. Alguien lo impugna. La Corte lo único que tiene que responder es, ¿la decisión que tomó el legislador del Estado de Veracruz es válida conforme a la Constitución o no? Eso es lo que se le plantea a la Corte en la sentencia. Y ahí es donde me parece que el criterio expresado es concordante. También es verdad, cuando dice Jorge Nolasco, es que podemos estar caminando muy cerca de la filosofía política y no del derecho positivo, digamos, de la dogmática jurídica. Sí, es cierto. ¿Por qué? Pues porque son temas novedosos.
Si no fueran temas novedosos, no hubiera elegido la sentencia para que la discutiéramos un lunes en la noche. Imagínense ustedes, ¿no? Si hubiera sido un tema que ya todos no sabemos, pues entonces, ¿para qué? ¿No? Entonces, sí, ciertamente, pero pasa lo mismo en aborto, ¿eh? Pasa lo mismo en temas de fronteras de libertad de expresión, de lenguaje de odio, en las sentencias de tatuajes, ¿se acuerdan? O sea, hay muchos temas donde a veces el derecho de manera muy limitada te da respuestas a las grandes dudas, a las grandes controversias. Y esta es una de ellas, creo. Mario Yescas, adelante, Mario. Hola, sí. Bueno, yo voy a hablar un poco a favor de la sentencia. Creo que esta sentencia me convenció al 100, porque a veces no todas las de la Corte me convencen siempre, pero en esta en específico me parece que fue muy acertada en todos los aspectos. O sea, bueno, primero, con relación a lo de que hablaban hace rato de fundamentación y motivación, a mí me parece bueno, que en el proyecto se expuso que al final no se puede trasladar esa obligación a las autoridades legislativas. A mí me parece que aquí estábamos confundiendo un poquito, lo estábamos tratando de ver como cuando se reclama en un juicio de amparo un acto de aplicación tal cual, y aquí pues se trata de un amparo contra leyes, ¿no? Que al final no es la misma obligación que tiene el legislador de fundar y motivar. Aquí, como lo dice, únicamente aunque no sea una de las facultades reservadas al Congreso Federal, los congresos estatales pues pueden legislar libremente, ¿no? Y aquí fue lo que hicieron para proteger a los animales. Bueno, otro punto que igual consideraba importante, que creo que mucho se dijo sobre que no se decía nada sobre las corridas de toros, me parece pues que usted ya lo dijo totalmente. O sea, aquí no se está analizando si es constitucional o no la corrida de toros, ¿no? Aquí únicamente la discusión del presente asunto pues era ver si era o no constitucional o de que se prohibiera lo de los gallos, y pues realmente lo otro no, me parece que no hay bases. O sea, porque como usted lo dice, la Suprema Corte no puede decir, oye, ¿sabes qué? Quitar uno, porque al final pues la Constitución no lo ha prohibido, ¿no? En todo caso puede decir, bueno, ni siquiera meto ahí lo de la corrida de toros y al final sigue siendo lícito, ¿no? Bueno, la gente podría seguir celebrando las corridas de toros. ¿Y qué otra cosa quería comentar? Era lo de la votación, el trabajo. Creo que en general es todo para que rinda el tiempo. Muy bien, muchas gracias, Mario, por tu comentario, y me da gusto que coincidas con alguna sentencia de la Suprema Corte al 100%. Me da gusto. Sí, hay algunas que de repente no me convencen del todo, pero, por ejemplo, la de que igual hemos platicado muchas veces, la de Mayan Palas. Por ejemplo, yo con los daños punitivos no estoy tan de acuerdo al 100, ¿no? Pero en este caso, esta sentencia realmente me convenció totalmente. Lo celebro y te felicito. Y lo de Mayan Palas, no te preocupes, con el tiempo te voy a convencer de los daños punitivos. No te preocupes, voy a seguir insistiendo en daños punitivos. Me parece muy peligroso. Pero bueno. Sí, pues, pero toda decisión tiene algún grado de peligro y de afectación a ciertos derechos. A ver, José de Jesús Portugal, por favor. Buenas noches a todos. Soy de Amparo 8. Considero yo que la fundamentación de la sentencia está bastante clara, pero no es total, no es absoluta, y se contradice en un concepto muy claro. Elementalmente se habla del maltrato de los animales, pero ¿cómo dejo abierta la puerta a otro maltrato también, verdad? Entonces, considero que sí es importante que el análisis, después de haberla visto, haberla aceptado, haberla leído, haberla inclusive pues turnado, considero que es importante para el abogado el poder encaminar esta condición de controversia, en el sentido de que, si bien me hablas, y repito, me hablas del maltrato de los animales, pero finalmente dejas abierta la puerta para otros más, pues yo creo que ahí no estamos muy de acuerdo, ¿verdad? Es cuanto. Buenas noches a todos. Saludos, doctor. Gracias, igualmente. Gracias, José Jesús. Pero nada más para precisar, la puerta la dejó abierta el legislador de Veracruz, no la Corte. Fue el legislador de Veracruz el que dijo, se excepcionan de la aplicación, es el artículo 2, está transcrito en la sentencia. Se excepcionan la tauromaquia y el jaripeo y todo eso que ya leí, nada más para precisar el ámbito de competencias de cada quien, ¿no? Efraín Valenzuela, adelante, por favor.
Gracias, profesor. Y se me olvidó decirlo al principio, pero es un gusto estar aquí por primera vez con usted acá. Profesor, se diferencia bien claro la intención y la diferencia entre pues, el trabajo del legislativo y el trabajo de la Suprema Corte. Aquí la pregunta para fines didácticos, que yo a lo mejor no es muy adecuada, pero coincido con la sentencia, coincido con la postura, sí coincido, pero para fines didácticos me gustaría preguntarle, si usted fuera el abogado postulante del quejoso, ¿usted qué hubiera argumentado? No, pues la verdad es que obviamente los argumentos, ya por ahí alguien dijo, ¿no? Los abogados hicieron un buen trabajo. O sea, los derechos que ellos plantean como supuestamente derechos vulnerados, pues son los que había que citar. No había más. O sea, ni modo que citaras libertad de expresión del gallo, ¿verdad? Pues no, obviamente no. Las líneas argumentativas, ahí están. Yo la deficiencia que veo, ya lo he dicho, Efraín, y me parece que es un trabajo que desde el punto de vista del litigante se pudo haber hecho mejor, es el tema del sustento probatorio, porque había varias afirmaciones que luego a mí me parecía que se podían haber robustecido a través de una opinión de una cámara de comercio, de alguna cúpula empresarial, de presentar copias de las declaraciones de impuestos de las empresas que venden el alimento de los gallos. O sea, en fin, habría que haberle buscado ahí rascado, ¿no? Pero realmente yo no podría haber aportado algún argumento adicional porque lo que ellos plantean, pues es el núcleo del debate, o sea, es libertad de comercio si nosotros pensamos que los animales son única y exclusivamente propiedad. Bueno, pues si son solo propiedad, pues es libertad de comercio, ¿verdad? Evidentemente. El tema del derecho a la cultura, pues está forzado, pero bueno, también, pues ahí, si es un tema histórico y todo, pues, bueno, pues ahí está también, ¿no? Y la no discriminación, o sea, en esa parte no, la verdad es que no podría yo, o no se me ocurre ahorita así de entrada, digamos, ¿qué les faltó en términos de algún otro derecho que pudieras haber citado, etcétera? No se me ocurre ahorita. Israel Lara, por favor. Hola, doctor. Buenas noches. Un honor estar con usted y con compañeros que nos acompañan como panelistas en esta ocasión. Bueno, ya para ir cerrando el tema, para mí lo plausible, ya que estoy en la primera, bueno, estoy iniciando la licenciatura en Derecho, soy integrante de la sexta generación. Hay todavía temas que me resultan un tanto complejos de entender, pero acá lo que digo, puedo, a mi criterio y a bases todavía que estoy comprendiendo, perdón, jurídicas, el test de proporcionalidad que aplica la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, con respecto con respecto a lo que Cristina Daniels decía, que no entendía el test de proporcionalidad porque la primera sala no fundamentaba bien sus argumentos para declarar infundados los derechos que expusieron los recurrentes. Pues es eso, ¿no? El test de proporcionalidad que hizo la primera sala sí se fundó incluso con la UNESCO, en tratados, en otros tratados, por ejemplo, yo ya citando acá que tengo mis pequeñas notas, el amparo indirecto 11-2011, diagonal 2011, el amparo en revisión 566, 2015, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, entre otros tantos. Yo creo que como dice usted y como ha manifestado con antelación, el test de proporcionalidad sí requiere mucha pedagogía, el incursionar y estar abierto a otras ciencias, a otra información que pueda, como usted dice, dar una evolución, una perspectiva más amplia, que en este caso la sentencia es proteger a los animales propiamente, pues las peleas de gallos. Ese es el punto, ¿no?, que quería resaltar. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias, Israel, por esta intervención. Y cerramos con tres y son las últimas y con eso nos vamos. Nos vamos con Fernanda Castro, Alfonso Cabrera y Laudencio Villanueva para cerrar. Adelante, Fernanda Castro, por favor. Hola, yo solamente quería destacar, porque se me hace interesante cómo piensa la Corte, ¿no? Entonces, a ver, la Corte no tenía derechos de los animales en la Constitución, no existe, son cosas. Entonces, creo que es una manera muy inteligente
porque incluso en una ponderación puedes decir, pues son los derechos de cosas, porque incluso lo dicen, son cosas. ¿Por qué? Porque no tienen un grado todavía, pues, de protección, o que en el derecho comparado sí. Entonces ahí podría venir como la contraparte, cómo puedes contraponer derechos humanos de los galleros a derecho de cosas. Pero creo que es importante destacar cómo piensa la Corte. Generalmente este tipo de derechos de animales, creo que no es como la primera vez que se hace, lo hacen a través del humano. Y entonces, ¿cómo le hace la Corte? Precisamente a través de los derechos humanos. Y lo puso en algunas líneas y dijo, bueno, a ver, hay que ver que esto va en contra de todos los valores que están en la Constitución. Y estos valores de la Constitución, pues son derivados de un pacto de los humanos. Entonces, yo creo que es interesante ver que es por ahí, en una, como a través de los humanos, que está dotándole la Corte, porque sí los está dotando en cierta forma, de forma, pues sí, o sea, material, está dotando a los humanos, a los animales de derechos. Aunque no está establecido tal cual, pues sí lo está haciendo, pero creo que es interesante destacar que lo hace a través de los mismos humanos, que es como una forma muy inteligente, se me hace, de la Corte, de llegar a la finalidad, pues, que tenían desde un principio, que era esta protección. ¿Cómo no están los derechos? Pues entonces a través de los mismos humanos. Y creo que también es importante destacar que esta sentencia se destaca, esta sentencia, bueno, tiene como puntos específicos la restricción de derechos humanos. Creo que eso también está saliéndonos, como se está perdiendo de vista, está haciendo restricción de muchos derechos. Decía, por ejemplo, derecho a la propiedad. Sí, o sea, son tus gallos, son animales, y hay una restricción. Acepto que hay una restricción porque pues no vas a poder usarlos para peleas, pero pues no es una restricción tan grande atendiendo a la finalidad. Derecho a la cultura, que también hace pues una interpretación interesante, no de, pues como de lo que tenemos en las formulaciones legales internas, sino incluso me parece que es en la convención, que toma este concepto de cultura a través de la intervención de las personas a la cultura, ¿no? Que es como dice, bueno, esta Corte anteriormente no había hecho ese análisis, se hace ese análisis en esta sentencia y hay una restricción. Sí, puedes participar todo lo que quieras y nuevamente hay una restricción, y entonces yo creo que es interesante justamente ver eso y recordar que ningún derecho humano es ilimitado. Entonces creo que eso es lo que me parece más importante, y me parece una forma, lo primero que dije, muy inteligente de la Corte de materializar derechos de los animales, aunque no lo esté diciendo, es lo que está haciendo, está materializando derechos, porque no lo puede hacer de otra forma, la Corte no puede legislar. Entonces, y si no tiene argumento, bueno, pues entonces vamos a hacerlo a través del humano, y a través de qué, pues de la Constitución y los valores que tiene la Constitución. Esa era solamente mi aportación, que creo que jurídicamente nos puede servir para muchos casos, esa forma en cómo ve la Corte y cómo argumenta. Y ya. Gracias. Sí, a reserva, obviamente, de impulsar una reforma constitucional que haga expreso el reconocimiento de derechos de los animales, y entonces ya nos quitemos de ese debate. Entonces ya podamos ir generando ejercicios de ponderación o de proporcionalidad, pero derecho versus derecho. Y entonces estaría, digamos, un paso adelante el debate. Alfonso Cabrera, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches a todos, y seré muy, muy breve para que no les quite yo mucho tiempo, pero es solamente comentarles, compartirles. A mí sí, a diferencia de algunos de mis compañeros, me gustó mucho la sentencia, ¿no? Realmente pienso que genera un precedente muy importante en el ámbito jurídico, porque en realidad, aunque mi razón y la formación como abogados que somos, pues nos hace estar completamente de acuerdo con todos los argumentos que expone la Corte, ¿no? Tengo que aceptar, y seguramente muchos de mis compañeros o más de uno no va a estar de acuerdo conmigo, pero sí, más en el punto emocional, desde el punto de vista del entretenimiento, a mí sí me gusta, por ejemplo, la tauromaquia, ¿no? No así los gallos, pero bueno, cuando en lo personal a mí me gusta, no puedo estar más de acuerdo desde el punto de vista jurídico con que este tipo de entretenimiento tiene que eliminarse, porque va absolutamente en contra de este tipo de derechos, ¿no? Entonces, y me gusta por 3 razones, doctor y compañeros. La primera es porque más que nunca se ve reflejado en esa sentencia una de las finalidades que tiene nuestro Poder Judicial, que es limitar, ¿no? El poder que tiene el legislativo, y de alguna manera
pues meterse en ese ámbito para hacer aclaraciones o incluso crear derecho, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que me parecen importantes de la sentencia. La segunda es porque lo dice la propia sentencia, ¿no? Fije el alcance de derechos que están contenidos en tratados internacionales, ¿no? Y eso es muy relevante porque no solamente hablamos de la Constitución, sino que se citan convenciones internacionales y eso genera, pues, control de convencionalidad que es fundamental en nuestro sistema jurídico. Y por último, me gusta cómo va razonando la Corte y dándole la razón al juez de distrito, pero es muy interesante ver que lo hace diciendo, tiene razón el juez de distrito, pero no por esos argumentos. Los argumentos son otros y hace todo un razonamiento para llegar a esas conclusiones. Entonces, por esas tres razones me parece que la sentencia es muy valiosa y para mí fue un gusto poder leerla y hoy compartirla con ustedes. Que tengan excelente lunes. Gracias, gracias, Alfonso. Yo concuerdo y además, mira, podemos o no estar de acuerdo con el fondo, pero me parece que es una sentencia que podemos, insisto, compartiendo no las líneas, pero ciertamente es una sentencia que invoca una metodología argumentativa muy buena. Ahí Cristina Daniels tiene algún comentario en el chat al respecto, pero yo creo que, y esto, Cristina, lo debatiremos en clase cuando me toque darte otra vez la oportunidad de darte clase, lo vamos a debatir. Se puede hacer un buen ejercicio de proporcionalidad riguroso, analítico, sin que dependa de la voluntad del juzgador. La mala proporcionalidad es la que expresa puntos de vista arbitrarios o subjetivos, pero cuando tú sometes a un control de racionalidad, la argumentación basada en principio de proporcionalidad es totalmente justificado, no hay ningún peligro. Lo peligroso es hacerlo mal, lo peligroso es no saber hacerlo, pero eso aplica lo mismo para proporcionalidad que para subsunción. La operación más básica de interpretación, si se hace mal, generas un desastre, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hay que pedir, que lo hagan bien, no que no lo hagan. Yo creo que no pueden dejar de hacerlo. Laudencio y la última, Jonathan, y nos vamos. No sé, Fernanda, si está pidiendo otra vez la palabra, pero yo propongo que Laudencio y Jonathan cierren y nos vamos con eso. Laudencio, adelante. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Quisiera felicitarlo a usted por traernos este tema tan importante y más a esta hora de la noche. Es muy valioso este momento porque usted nos trae un tema de suma importancia y yo creo que Centro Carbonell, el hecho de que esté compartiendo, dando esos tipos de espacios a los compañeros y a su servidor, la verdad es un deleite, es una gran oportunidad de aprendizaje y yo quiero pedirle a usted que recurrentemente nos traiga temas de suma importancia. En este caso, pues nos está compartiendo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que para mí es un referente para que en unos próximos momentos, próximos meses, vaya trabajando una reforma constitucional. Me parece que el senador Ricardo Monreal está trabajando una reforma, no sé si ya presentó la iniciativa en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados, pero creo que está trabajando esa reforma constitucional para crear una ley general que defienda no solamente a los gallos, sino que también la corrida de toros, los animales que están en los zoológicos en diferentes partes de México, que también están sufriendo mucho. Y usted dijo algo muy importante hace rato. Este planeta no solamente es de los seres humanos, este planeta también es de los animales, de los seres vivos, de las plantas, de todas las cosas que se mueven en este mundo. Tanto nosotros como los seres humanos tenemos derecho de ser felices, también los animales tienen derecho a ser felices, porque también muchos de los animales pues son hembras, otros son machos, y tienen sentimientos, no como los nuestros, como nosotros lloramos, como nosotros gritamos, como nosotros hablamos, pero los animales también tienen sus sentimientos, sus derechos, y yo creo que esos tiene que ir reconociendo, y me gustó también esa parte de usted, el Estado a través del Poder Legislativo tiene que ir reconociendo poco a poco los derechos de los animales, porque cada día, doctor, el ser humano, alguien lo dijo hace rato, es el peor depredador que hay en el planeta. Destruye, contamina, está deshaciendo exactamente, se está deshaciendo de nuestro ecosistema,
Tan es así que ahí está la preocupación de los científicos del calentamiento global, que es una realidad. Entonces, el ser humano abusa de esos derechos, de esas atribuciones, facultades que él tiene como ser humano. Entonces, yo creo que es un referente que nos va a servir muchísimo. Y por otra parte, también quiero reconocer a nuestro país que el derecho es muy rico. Tenemos muchas herramientas jurídicas, desde la acción de inconstitucionalidad, desde la controversia constitucional, desde el juicio de amparo indirecto. En este caso fue por la vía del amparo, en que la parte quejosa pues llegó al juez de distrito y de ahí se fue al tribunal colegiado y hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y realmente el juicio de amparo es una maravilla, es una herramienta jurídica un mecanismo jurídico para ganar asuntos o para crear precisión. Creo que ha sido una Suprema Corte que a mí en lo particular pues ha emitido criterios muy importantes y mi maestro, el doctor Luis Felipe Nava, nos decía lo siguiente, y termino con esto. En muchos de los casos los derechos humanos pues son, digamos, son criterios de la Suprema Corte, es decir, los derechos humanos a veces son reconocidos por la Suprema Corte, pero que no son derechos fundamentales, no están en la Constitución, pero que son derechos que están ahí a través de los criterios de la Suprema Corte. Y si bien es cierto que no son leyes, pero son criterios obligatorios para los tribunales colegiados, los tribunales unitarios, los jueces federales y obviamente los tribunales del orden común. Entonces, una maravilla que tenemos en México. Solamente pedirle, doctor, que por su conducto que nos traiga más temas, ojalá sean todos los lunes a estas horas, que es cuando podemos más, porque todos trabajamos, podamos abordar otros asuntos, otros temas de suma importancia para nuestro país y para nuestras regiones. Muchas gracias, doctor, lo felicito y felicito a mis compañeros porque todos son muy inteligentes y la verdad es un deleite estar con ustedes, doctor. Gracias. No, pues yo también me sumo a la felicitación y además esto que dice Laudencio de la hora, pues a mí me parece muy buena hora. A mí me parece una excelente hora. Yo estoy empezando mi jornada vespertina apenas. Yo estoy calentando ahorita apenas. Todavía me esperan 3, 4 horas de trabajo, así que no tengo problema. Y lo que es más bien increíble, y vale la pena felicitarlos, es que haya aquí conectadas 54 personas a esta hora, un lunes, ya aproximándonos, faltan 15 minutos para las 11, discutiendo temas jurídicos, no a cambio de dinero, no a cambio de una constancia, no a cambio de nada más que del saber. Aquí estamos convocados a aprender, estamos convocados a estudiar, estamos convocados a debatir. Y el hecho de que haya gente, pues es para mí la mayor de las motivaciones. El Centro Carbonell existe para ustedes y por ustedes, siempre lo he dicho. Y aquí está la prueba. Bueno, Jonathan, cierras. A ver, dinos. Bueno, antes que nada, licenciado, es un verdadero gusto dirigir la palabra. Sabemos que su tiempo es muy, muy valioso y el de todos los compañeros y honestamente lo admiro demasiado. Bueno, en cuanto a lo que la sentencia refiere, pues no estoy totalmente de acuerdo porque con restringir o condenar a las peleas de gallos, vamos, que no estén permitidas no significa que las dejen de hacer. Yo creo que se tendría que buscar una alternativa más allá, por ejemplo, normarlas. Es como, bueno, yo lo quiero ver desde el punto de vista que si prohibieran fumar o tomar, pues lo seguirían haciendo, ¿no? Entonces, al momento que se prohíbe totalmente, pues se deja de percibir ese ingreso económico de tributo y pues no por eso se va a dejar de hacer. Entonces, en cuanto a las peleas de gallos, si se les quitara las navajas, es como las peleas de box, ¿no? Si eso causara la muerte, pues ¿por qué no minimizarlo al máximo para que no sea un acto de crueldad, sino un deporte? Y pues obviamente así, al tenerlo normado, pues podríamos incluso estarlo vigilando un poquito más a detalle, ¿no? Porque si no está normado, pues lo van a hacer en otras áreas donde no lo sepamos y pues con incluso tal vez más crueldad. Entonces, no creo que sea la solución, pero pues me parecieron muy, muy buenas aportaciones que hicieron todos los compañeros. Gracias. Gracias, Jonathan. Bueno, pues con esto terminamos. Quiero antes, regálenme medio minuto de su tiempo, de su paciencia. Quiero
mandarle un saludo, la veo conectada, pero tiene la cámara apagada, a Yesareli Pérez García, porque déjenme le digo que acabo de conocerla, es una alumna de maestría de juicios orales. ¿Qué me dijo Yesareli? ¿Qué me dijiste? 6 u 8, no, ya no me acuerdo. Juicios orales, creo que 6, me dijo Yesareli. Y la acabo de saludar aquí en Veracruz, desde donde estoy transmitiendo, y quiero ahora públicamente agradecer que vino desde Jalapa, vino Yesareli desde Jalapa a escucharme, probablemente esté en la carretera de regreso a su ciudad, y siempre es un gusto poder convivir con ustedes. Y también les reitero, porque lo he hecho en los últimos grupos que he dado clase, voy a estar visitando todas las entidades federativas, todas, con el programa Una jueza y un juez federal en tu vida de la Suprema Corte. Si alguno de ustedes quiere acompañarnos en algún evento, me avisan a través de Montserrat o de Raúl, ya saben, los conductos normales de comunicación del centro, me avisan y yo pido en la Suprema Corte que les manden la invitación para que nos puedan acompañar, quien quiera, quien le interese. Pero vamos a estar recorriendo toda la República en los próximos meses. Y con esto terminamos. Gracias, mil gracias. Pasen muy buena noche. Hasta Gracias, luego. doctor. Buenas noches. Cuídense mucho. Saludos Muchas a todos. gracias, Buenas noches. doctor. Gracias. Gracias a todos. Dios lo bendiga, doctor. Carbonell, si tienen oportunidad. La verdad es que está muy buena su ponencia.